Es el 4 de julio de 1969, a las 10 minutos y 15 segundos de la noche, y un asesinato brutal y sin sentido está teniendo lugar en el tranquilo barrio suburbano de Blue Rock Springs Park, en Vallejo, California. El sonido de un solo disparo de pistola resuena a través de los árboles mientras un joven de 19 años, David Faraday, y su novia, Betty Lou Jensen, de 16 años, se encuentran en su Chevy Nova de 1966. Sus ojos se han quedado fijos en una figura con una pistola de .22 calibre, y por un momento, el tiempo se detiene. David Faraday se desploma hacia adelante, herido en la parte posterior de la cabeza, mientras su novia Betty Lou grita de terror mientras agarra su propio corte en el cuello. La cara del asesino es una mezcla distorsionada de odio y maldad. El aire nocturno está cargado con el olor a eucalipto y flores en flor, mientras que la escena se desploma en el caos. Una pareja joven ha visto su idílica noche de salida a una fiesta de graduación de secundaria convertirse en un infierno, con las víctimas inocentes esparcidas sobre el capó de su coche, sus vidas disminuyendo. La sangre se acumula en la acera, formando un testimonio aterrador de la violencia que se ha desplegado ante sus ojos. La pistola del asesino todavía se encuentra en su mano, una mirada fría y calculadora ardiendo en sus ojos. Una sola, descartada cigarrillo yace en el suelo cerca, la única pista visible de la presencia del asesino. La cara del asesino es una masa distorsionada de emociones en conflicto, rabia y calma, odio y una lógica calculadora, todo mezclado en una mezcla tóxica. Sus ojos parecen brillar con una luz siniestra mientras examina la carnicería que ha creado. Su expresión una máscara de intención maligna. Las víctimas apenas son visibles, sus cuerpos desplomados y sin vida. Un testimonio aterrador de la eficiencia brutal del asesino. Su mano con la pistola está firme, un reflejo de la cálida, desligada cálculo que lo impulsa a cometer tales atrocidades. Él es el amo de su propio dominio distorsionado, con la policía y el público igualmente impotentes para detenerlo. Los testigos afirman haber visto a una figura solitaria, de unos 25 a 30 años, con una barba desaliñada y una distintiva bigote, huyendo del lugar a pie. Algunos dicen que escucharon el sonido de los pasos, ligeros y deliberados, dirigiéndose hacia los bosques cercanos. Otros recuerdan una risa burlona, eco a través de los árboles mientras el asesino desaparece en la oscuridad. Los amigos y familiares de las víctimas se ven obligados a recoger los pedazos rotos de sus vidas, para siempre cambiados por la violencia sin sentido que se ha desplegado sobre ellos. Mientras que el alcance completo del horror se vuelve claro, una pregunta resuena en las mentes de todos los que presencian esta atrocidad: ¿quién está detrás de este crimen atroz? Antes de seguir adelante, haga clic en el botón de suscripción y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Déjeme llevarlo de vuelta al comienzo de esta historia, donde un barrio suburbano tranquilo se ve sumido en las profundidades de la oscuridad y la desesperación por un asesino calculador con una mente distorsionada. Es el verano de 1966, y los Estados Unidos están en el aprieto de una revolución cultural, con la guerra en Vietnam y el surgimiento de la contracultura definiendo el estado de ánimo de la nación. Pero en los barrios suburbanos tranquilos del norte de California, una revolución más siniestra está teniendo lugar, impulsada por los deseos distorsionados de un asesino con un gusto por la sangre y una tendencia al dramático. Durante los próximos varios años, este asesino atacará de nuevo y de nuevo, dejando una senda de muerte y destrucción en su rastro, y ganando el apodo que se convertiría en sinónimo de terror, el asesino del Zodíaco. Esta figura enigmática se burlará de la policía y el público con cartas criptográficas y códigos, enviando al país en una frenesí de miedo y fascinación. A medida que nos adentramos en el mundo oscuro del asesino del Zodíaco, exploraremos las motivaciones distorsionadas que lo impulsan, las víctimas que caen en su furia y los investigadores que se ven obligados a desentrañar el misterio de su identidad. Desde las calles de Vallejo hasta la costa desolada de California, seguiremos la senda de muerte y destrucción que nos lleva más profundamente al corazón de la oscuridad y la mente de un monstruo. El asesino en serie conocido como el Cazador de Zodíaco operó en el norte de California durante la década de 1960 y principios de la década de 1970. Nuestra figura central en este caso es un hombre conocido como Arthur Leigh Allen. Nacido en 1933, Allen vivía en Vallejo, California, un pequeño pueblo ubicado en la zona de la bahía de San Francisco. En el momento de los asesinatos del Cazador de Zodíaco,
Allen tenía 33 años y era un ex maestro que había sido condenado por abuso sexual infantil. Era conocido por su fascinación con el ocultismo y se lo describía a aquellos que lo conocían como una persona carismática. La vida diaria de Arthur Leigh Allen parecía ordinaria, pero las apariencias pueden engañar. Trabajaba en una biblioteca local, donde trabajaba con niños y adultos. Allen estaba casado con una mujer llamada Betty, y la pareja no tenía hijos. A pesar de su condena por abuso sexual infantil, Allen era conocido por su buen carácter y su encanto. A menudo se lo refería a aquellos que lo conocían como una buena persona. Era un miembro activo de su comunidad, participaba en eventos locales y se ofrecía como voluntario en organizaciones locales. Había muchas razones por las que Arthur Leigh Allen era una figura agradable y relatable en su comunidad. Era respetado en la biblioteca y su trabajo como voluntario le había ganado el respeto de sus pares. Sin embargo, su pasado oscuro más tarde salió a la luz, revelando un lado más oscuro de su personalidad. A pesar de las señales de alarma, aquellos que lo conocían lucharon por reconciliar su percepción de él como un miembro inocuo, si no encantador, de la sociedad. El hecho de que Allen era conocido por su fascinación con el ocultismo y era un convicto por abuso sexual infantil a menudo levantaba las cejas, pero no se lo veía como una amenaza para la sociedad. En cuanto a las relaciones, la vida de Allen parecía relativamente estable, con una esposa que lo apoyaba. Sin embargo, es digno de mencionar que Betty Allen a menudo estaba ausente, y el matrimonio de la pareja estaba en problemas. La amistad de Arthur Leigh Allen con un agente de policía local, David Sarto, también plantea preguntas, pero es incierto si esta relación era significativa o simplemente una casualidad. Las relaciones de Allen con los demás eran complejas, para decirlo menos, y es difícil decir quién realmente confiaba en él o con quién se confiaba. A medida que nos adentramos en el caso, se vuelve cada vez más claro que nada es como parece. Al acercarnos al caso del cazador de Zodíaco, es esencial comprender los eventos que llevaron a los asesinatos. ¿Qué desencadenó esta serie de asesinatos brutales? ¿Hubo un incidente específico o un punto de inflexión que desencadenó la tiranía del cazador? Los meses que precedieron al incidente vieron a Allen enfrentando varios desafíos, incluyendo un matrimonio problemático y una situación financiera estresante. ¿Estas presiones lo empujaron al borde? Las respuestas se encuentran en los meses y años que siguieron. En los meses que precedieron los ataques del cazador de Zodíaco, varias señales de alarma fueron ignoradas y las banderas rojas ondeaban en el aire. El comportamiento de Arthur Leigh Allen se volvió cada vez más errático, pero no fue hasta su arresto por abuso sexual infantil que se reveló la extensión completa de su oscuridad. ¿Quién notó las señales de alarma y quién eligió cerrar los ojos? La respuesta a esta pregunta expondrá los fracasos del sistema y arrojará luz sobre la verdadera naturaleza del cazador de Zodíaco. Es una pregunta que nos perseguirá durante el resto de esta historia de crimen real. Al investigar el caso del cazador de Zodíaco, un nombre sigue apareciendo: Arthur Leigh Allen. ¿Pero quién más podría haber estado involucrado? ¿Tiene un cómplice o es un lobo solitario? La verdad comienza a desenredarse a medida que exploramos las vidas de aquellos más cercanos al cazador de Zodíaco. Pero una pregunta sigue latente: ¿quién más estaba escondido en la vista? La primera víctima del cazador de Zodíaco fue David Faraday, un estudiante de secundaria de 17 años que fue disparado y asesinado el 20 de diciembre de 1968. El crimen envió shockwaves a través de la comunidad, pero sería solo el comienzo. ¿Quién más caería presa de los deseos distorsionados del cazador? La investigación que siguió llevaría a los detectives a una trampa de engaños y desviaciones, y las respuestas que descubrieron cambiarían todo. Pero la pregunta real es: ¿fue esto el trabajo de una persona? ¿O el cazador de Zodíaco fue una astuta estratagema? La vecina de Arthur Leigh Allen, una mujer llamada Paula Berry, informó que Allen a menudo se ponía un traje y corbata para ir al trabajo, a pesar del código de vestimenta casual de la biblioteca. Este comportamiento inusual levantó sospechas, pero en ese momento parecía una inocua extravagancia. Sin embargo, en retrospectiva, es claro que Allen estaba escondiendo algo detrás de su fachada. ¿Quién notó las anomalías y quién falló en actuar sobre ellas? Los fracasos del sistema se expondrán, y las consecuencias serán graves. A medida que profundizamos en el caso del cazador de Zodíaco, se vuelve cada vez más claro que nada es como parece.
La vida de Arthur Leigh Allen era una compleja red de engaños y desviaciones, y es esencial desentrañar las capas para descubrir la verdad. ¿Quién era el verdadero Arthur Leigh Allen, y qué lo llevó a cometer crímenes tan atroces? Las respuestas se encuentran en los meses y años que precedieron los ataques del cazador de Zodíaco. Pero al llegar al final de nuestra investigación, una pregunta permanece: ¿lo hicimos bien? La verdad nos dejará sin aliento. Era una noche de otoño fresca el 20 de diciembre de 1968, un momento en que el sol se hundía por debajo del horizonte alrededor de las 4:30 de la tarde en la ciudad de Vallejo, California. La niebla comenzaba a rodar desde el Golfo de San Francisco, mientras que los residentes de Vallejo se ajustaban a sus rutinas nocturnas. Un sentido de tranquilidad flotaba en el aire, ajeno al horror que estaba a punto de desplegarse. Pocos sabían ellos, esta noche sería grabada en las memorias de los residentes de Vallejo durante décadas. Los eventos que llevaron a esta noche fatal comenzaron meses antes, cuando una serie de cartas criptográficas y códigos fueron enviados a los periódicos locales, reivindicando la responsabilidad de una serie de asesinatos bizarros y brutales. El asesino, conocido solo como el Zodíaco, parecía deleitarse en burlarse de las autoridades con sus códigos ingeniosos y hechos aparentemente sin relación. Sus cartas proporcionaron un sentido de inquietud y incertidumbre, echando una sombra oscura sobre los residentes del norte de California. La policía se sintió desconcertada por los mensajes criptográficos del asesino, luchando por descifrar los códigos y perseguir al elusivo perpetrador. A pesar de estos esfuerzos, el Zodíaco siguió un paso por delante, su presencia siniestra flotando sobre la comunidad como un espectro. La noche del 20 de diciembre de 1968 comenzó de manera inocente, con el joven de 19 años David Faraday conduciendo a su novia de 15 años, Betty Lou Jensen, a casa después de una noche de baile en un coche estacionado en un lugar solitario de un camino de amantes. El coche fue visto por el testigo Robert Domingos, quien más tarde proporcionó una descripción detallada del vehículo a la policía. Mientras Faraday maniobraba el coche en el lugar remoto, el Zodíaco emergió de la oscuridad, su arma cargada y lista para disparar. El primer disparo del asesino golpeó a Faraday, pero fue el segundo disparo el que resultó fatal, golpeando a Betty Lou en la cabeza. Con su vida escapando, el cuerpo de Betty Lou se inclinó sobre el asiento trasero, y los gritos de David se ahogaron por el sonido de los pasos del asesino desapareciendo en la noche. El detalle más impactante de este crimen no es la brutalidad del asesinato, sino la absoluta aleatoriedad de él. La decisión de los jóvenes de estacionar en un lugar solitario de un camino de amantes llevó a su destino final, un recordatorio helado de que el destino puede golpear en cualquier momento. El ataque descarado del Zodíaco contra una pareja de adolescentes inocentes sacudió la comunidad hasta sus cimientos, dejando una serie de preguntas sin respuesta y recordatorios inquietantes de que el asesino podría atacar de nuevo en cualquier momento. Mientras la policía se esforzaba por reunir los fragmentos de la evidencia, el público se quedó aturdido por la sensatez absurda del crimen. Y mientras la oscuridad cerraba alrededor de la ciudad de Vallejo, una frase aterradora resonó por las calles: el Zodíaco estuvo aquí, un recordatorio macabro que perseguiría a los residentes de esta pequeña ciudad durante años. Es aquí donde comienza nuestra investigación, mientras nos adentramos en la mente torturada del asesino del Zodíaco y los eventos que llevaron a esta noche fatal. Pero por ahora, nos quedamos con una pregunta: ¿qué realmente sucedió esa noche fatal? ¿El Zodíaco atacó de nuevo por casualidad, o había algo más en sus planes siniestros de lo que parecía? En el próximo episodio de nuestra serie de crímenes verdaderos, exploraremos la investigación sobre la identidad del Zodíaco y los códigos que siguen sin resolverse hasta hoy en día. La policía respondió inicialmente a los crímenes del asesino del Zodíaco con una serie de actividades frenéticas, ya que el Departamento de Policía de Oakland, junto con el Departamento de Policía de Vallejo, lanzaron una investigación conjunta. Pronto establecieron una fuerza tarifa y comenzaron a entrevistar a testigos y posibles sospechosos. La policía